Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial y es lo esencial, darle gracias a Dios, por cuanto dice la palabra de Dios que debemos darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Y también le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y también le damos gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso, bendito privilegio que Dios les da también desde la comodidad de su hogar y de cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día también, o de la noche, de la madrugada, o también de cualquier parte de tu casa, tu sala, tu cocina, tu comedor, tu recámara, que lo estén sintonizando. Le damos gracias a Dios de que estén ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, como receptores, recibiendo toda esta hermosa enseñanza y esta bendita palabra de nuestro Dios y esta sana doctrina. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente. Ya vamos para los 16 años que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para trasladar y para transportar y llevar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo. Y también le damos gracias a Dios también por todo lo que Dios está haciendo en el mundo entero por medio de Alma Visión. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de esta hermosa enseñanza, de este hermoso tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula Persiste en buscar a Dios. Persiste en buscar a Dios. Ese es el tema que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que el pueblo de Dios aprenda y entienda a que pase lo que pase, venga lo que venga, tú perseveras, tú insistes y persistes a buscar a Dios en todo tiempo. Venga lo que venga, pase lo que pase, si hay algún problema o hay dificultad, hay enfermedad, hay pobreza, miseria, escaseces, calamidades o tragedias, lo que sea, tú persistes, perseveras e insistes en buscar a Dios. Por eso nos enseña también la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia. Y dice que solamente los violentos lo arrebatarán, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Entonces, por eso es muy importante que también no solo vamos a persistir en buscar a Dios, pero también vamos a perseverar, porque dice la palabra es que todo el que persevera hasta el fin alcanza. Y Dios nos ha mandado, nos ha llamado también no solo a persistir en buscar a Dios, pero a perseverar siempre, venga lo que venga y pase lo que pase. Y muy importante es que aprendamos esto. Muchas personas son alrevesadas. Cuando hay un problema o una dificultad, ya sea un problema familiar, ya sea en la casa, en vez de ir a la iglesia a buscar a Dios, a perseverar, a insistir también y a persistir en buscar a Dios, ¿qué es lo que hacen? Quedarse en la casa, porque creen que si se quedaron en la casa van a resolver el problema o van a sanar allí el enfermo, o si sucedió alguna tragedia y algún familiar está en el hospital y hay servicio donde tú tienes que presentarte allí a servirle a Dios en X ministerio que Dios te haya llamado, en vez de ir a servir a Dios y insistir y perseverar en buscar a Dios y persistir en buscar a Dios, se van al hospital. Oye, llaman al pastor y dicen: pastor, no voy a poder ir a la iglesia ahora porque fíjese, pastor, que mi hermano, mi tío sufrió un accidente y está grave en el hospital. Ese es un error totalmente, porque con más razón tú persistes en buscar a Dios e insistes y perseveras y corres a la iglesia a clamar a Dios por misericordia,
por tu familiar, por tu amigo, por tu vecino, compañero de trabajo o quien sea, o patrón o empleado, sea quien sea, así perseveras y así insistes y persistes en buscar a Dios en todo tiempo. Y muy importante es esto. En caso de nosotros como pastores o líderes, tú también, lo que debemos hacer también, tú insistes también y persuades también y instas a que busquen a Dios, a que permanezcan en la presencia de Dios, a que sirvan a Dios, a que hagan la voluntad de Dios. Eso también incluye en persistir en buscar a Dios, y animas al pueblo de Dios. Y cuando tú andas en algún lugar, donde quiera que andes, cuando eres hijo de Dios, no importa seas pastor, seas líder o no seas, o no estés todavía sirviendo a Dios en ninguna parte, pero cuando tú andas en algún lugar, puede ser en el mall, en un restaurante, en la gasolinera, o en tu trabajo, en la fábrica, en la empresa, donde quiera que tú andes, cuando alguien te viene a ti con problemas y te habla y te dice, fíjate que no sé cómo resolver este problema, me sucede esto, me sucede aquí, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mi mamá, o a mi papá, entonces tú aprovechas a insistirle y a persistirle y persuadirlo a que busque a Dios en todo tiempo. Ajá. Y otra cosa muy importante es esta: el que persiste e insiste a buscar a Dios es la persona también la que es fiel para con Dios en todo tiempo, y no anda agarrándose de cualquier pero, de cualquier pretexto, de cualquier excusa para no ir a la iglesia o para no servir en el ministerio que tenga que servir. Y tampoco se anda agarrando de peros y pretextos para llegar tarde. Ay, pastor o fulano de tal, fíjese que llegué tarde porque el tráfico estaba pesado. Eso ya se sabe. Por eso te levantas temprano. Invéntate otra que sea más válida, más genuina, más verdadera. Eso ya se sabe. Donde quiera hay tráfico. Estamos en Estados Unidos. Entonces eso ya quítatelo de mente, porque es como las personas que esconden el dinero debajo del colchón, y si el ladrón se mete a la casa, es donde se va directamente a buscar el dinero. Así también cuando se inventan que porque el tráfico estaba pesado, ya eso ya se choteó, ya pasó de moda. Invéntate otro pretexto, otra excusa que sea más válida, pero ante Dios no va a ser válida, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Entonces eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y muy importante es esto: cuando nosotros vamos a ir a la iglesia a buscar a Dios o a servir a Dios, si no te ajusta el tiempo para hacerte el peinado que tú quieras, o untarte el moco de gorila o de elefante, o de lo que te untes en las greñas, o los chapetes que te vayas a poner en los cachetes, o la pintura que te vas a poner en la boca, o las pestañas postizas que te tengas que poner, no importa, vete despeinado, vete con pestañas las tuyas, aunque no se te miren, y sin peinado, sin copete, también no importa que no alcanzaste a planchar, pero lo que importa es que llegues a la casa de Dios, que llegues a la presencia de Dios, porque los que persisten en buscar a Dios son fieles, son constantes, son puntuales y siempre están a tiempo en la iglesia. Y no tienen pero, no tienen pretexto, no tienen excusa. No le llaman al pastor para decirle que no van a ir a la iglesia o que van a llegar tarde. Simplemente ellos aparecen a la hora indicada y a la hora apropiada. Y también muy importante es esto: los que perseveran en buscar a Dios y los que persisten en buscar a Dios, cuando tú llegas a la iglesia, no andas buscando la última banca de atrás ni la última esquina. Siempre luchas, te esfuerzas y esmeras para llegar a la primera banca, porque sabes y entiendes que no quieres que se te pase ningún detalle de la palabra de Dios, de la prédica y de la enseñanza. Y también los que persisten en buscar a Dios, también en medio de la alabanza, no se quedan en medio de la banca, agarrados de la banca ahí como que están tullidos o tienen riumas o calambres, sino que salen del medio de las bancas y se vienen a la presencia de Dios, porque por lo menos aquí en la iglesia de Pentecostés, por eso es que hay un espacio grande para que te goces delante de la presencia de Dios, para que te deleites así mismo Jehová tu Dios, y Él te conceda las peticiones de tu corazón, porque así dice la palabra de Dios.
no dice que te quedes tullido y acalambrado, agarrado de la banca. La banca no se va a ir para ninguna parte porque ni llantas tiene, sino que tienes que salir a enfrente para que se cumpla esa palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, que dice: deleítate, gózate así mismo Jehová tu Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo te va a conceder Dios las peticiones de tu corazón si estás agarrado de la banca allá atrás y en medio de la banca porque estás acalambrado? También Dios no lo va a hacer así. Entonces, que Dios vea en tu corazón el anhelo y el deseo de buscarlo, de perseverar. Y otro punto importante es este: el pueblo de Dios, los hijos de Dios que persisten en buscar a Dios, son de ayuno y son de oración. Si están cachetones y colorados o gorditos como estén, es porque así los hizo Dios, pero no porque no ayunen. Entonces, los que persisten en buscar a Dios son de ayuno y son de oración, son de fidelidad y son de constancia, y son de entrega total a Dios, sin reservas, sin condiciones, y a cambio de nada se entregan a Dios. Y también los que persisten en buscar a Dios hacen la voluntad de Dios y son gobernados por la palabra de Dios, y también son temerosos de Dios. Toda persona que persiste o insiste o persevera en buscar a Dios, esas personas son temerosas de Dios 100%. Y otra cosa muy importante: a toda persona que persiste en buscar a Dios, Dios lo usa o la usa poderosamente, con poder, con denuedo y con su santa y bendita unción y con revelación de Dios. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y otro punto bien importante es este: la persona que persiste en buscar a Dios es una persona o un pueblo de Dios agradecido con Dios. Y todo tiempo, como dice la palabra de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo. Entonces, esa persona que persiste en buscar a Dios es una persona siempre agradecida con Dios. Y no es una persona que le da gracias a Dios solamente con palabras. No, le da gracias a Dios con palabras y con hechos verídicos. Y también la persona que persiste y insiste y persevera en buscar a Dios, también son personas que todo lo que le prometen a Dios le cumplen. Y no son personas que hacen toda clase de promesas. Cuando están atribulados, cuando están acongojados, o cuando el diablo los trae ya a soquetes y de las greñas y los trae de aquí para allá dándoles vueltas, abriéndolos a barraja, entonces sí: Señor, si tú me sacas de este problema, de esta dificultad, yo te prometo que ya voy a ser fiel para contigo. Y ya pasan 2, 3 días, se les pasó el miedo, se les pasó el susto y ya no aparecen en la iglesia. Y luego: Señor, si tú me das el trabajo que tanto anhelo, que tanto deseo, yo te prometo que te voy a diezmar siempre. Y ya agarran su cheque y andan de pepenacuetes y no traen ningún 5 ya, porque ya el diablo les robó, el devorador les robó todo el dinero y no le dieron nada a Dios. Quedó la pura promesa hueca y vacía. Entonces, esos no son los que perseveran ni persisten en buscar a Dios. Esos son gente también de emergencia, que solamente buscan a Dios, como el 911. Los que perseveran y persisten y insisten en buscar a Dios son personas que clamas y honras y buscas a Dios en las buenas y en las malas. Cuando todo te duele, buscas a Dios, persistes en buscar a Dios. Cuando nada te duele, persistes en buscar a Dios. Cuando tienes un buen empleo, honras a Dios. Y cuando no tienes un buen empleo, de todas maneras honras a Dios y persistes en buscar a Dios. Y cuando todo lo tienes también, persistes en buscar a Dios. No te alejas de Dios porque ya tienes todo o porque ya no te falta nada. No es el Dios del dolor, ni es el Dios de la enfermedad, ni el Dios del problema, ni el Dios de la dificultad. Es tu Dios, tu creador, tu proveedor en todo tiempo. Y en todo tiempo también el que persiste y persevera en buscar a Dios, en todo tiempo vive una vida no solo consagrada a Dios, pero vive una vida sometida a Dios 100% y en todo tiempo. Y cuando yo digo sometido a Dios, es haciendo siempre la voluntad de Dios. Y también la persona que persiste
en buscar a Dios es la persona que hace a Dios partícipe en todos tus bienes, tu contorno, tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tu empleo, en las decisiones que tienes que tomar a diario. Pones a Dios en primer lugar y haces a Dios partícipe de todo. Por ejemplo, si tú tienes que tomar alguna decisión, lo primero que vas a hacer, vas a doblar rodilla delante de Dios y le vas a decir: Señor, no tengo la sabiduría suficiente para tomar esta decisión, no sé qué camino seguir, no sé qué decisión tomar, pero muéstrame el camino que debo de seguir, y muéstrame con revelación o en sueños o por medio de un profeta o evangelista o por medio del pastor, cuál es la decisión que debo de tomar y cuál es el camino que debo de seguir. Esos son los que valen oro delante de Dios, son los que persisten e insisten en buscar a Dios. Y otro punto bien importante, que se van a calambrar los que oigan esto: el Hijo de Dios o los hijos de Dios o el pueblo de Dios que buscan a Dios, no buscas a Dios por medio del internet, tampoco. Y otra, no eres cibernético, eres espiritual, no eres carnal, y buscas al Espíritu Santo de Dios, consultas al Espíritu Santo de Dios y no consultas las redes sociales, consultas a Dios y no te la pasas. El que persevera y el que persiste en buscar a Dios, hijos míos, a nuestro Dios no lo vas a encontrar ni en tu teléfono, ni lo vas a encontrar en la computadora. Se encuentra también en el lugar que tú tienes apropiado y propicio para encontrarte con Dios en ayuno y oración, buscando a Dios, persistiendo en buscar a Dios, perseverando en buscar a Dios, pero no en la computadora. Porque los pastores de hoy en día, según buscan a Dios y están así como las trocas de los 30 o de los 40, con los ojos así hinchados ya y así de grandes, también con lentes así como de tapón, de asiento de botella, de tanto que se la pasan en la computadora, indagando en la computadora. No, hijos míos, a Dios no lo buscamos por medio de la computadora ni por medio de las redes sociales. A Dios se encuentra doblando rodilla en ayuno y oración y con un corazón conforme al corazón de Dios. Así se persiste, así se persevera y así se insiste en buscar a Dios. Así que en el internet está totalmente erróneo. Por eso está la matanza de pastores que se están suicidando solos, llenos de opresión y llenos de depresión y con el diablo trepado arriba, porque no buscan a Dios, porque no persisten, ni insisten, ni perseveran en buscar a Dios. Ahora sí vamos a la palabra de Dios para que miremos lo que Dios dice a la luz de su bendita palabra. Y para esto vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y dice el 2: Uzías edificó a Elot y la restituyó, y a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y dice el 3: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice el 5: y persistió, oigan esto, hizo lo recto ante Dios y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Lo usaba Dios, tenía los dones del Espíritu Santo de Dios. 5, otra vez, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, oigan lo que pasa, en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. 6, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod,
y en la tierra de los filisteos. 7. Dios le dio ayuda. Miren lo que sucede a los que persisten en buscar a Dios. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dice el 8, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y dice el 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, al fórtico. Y dice el 10, asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y dice el 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y dice el 12, ya vamos concluyendo, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y dice el 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 370,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. 15. Y con este concluimos. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sobre su esposa, sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Así mismo, Padre bendito, este tu hijo amado nunca, nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca más tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. Y así, mi Padre bendito, nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero, porque tú eres su escudo y su galardón, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien lo ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. Este tu hijo amado nunca más será presa de brujas, ni de hechiceras, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión, liberación, restauración, regeneración y provisión la recibirá completamente y a plenitud. Padre bendito, será libre de toda cadena, de todo yugo, de toda atadura, de toda coyunda, de toda ligadura y de toda maldición hereditaria y generacional, desde el vientre de su madre, en la línea de sangre de su padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y así, mi Padre bendito, rompe toda cadena, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, porque tu bendita palabra dice que las hechiceras y los hechiceros morirán, que los hechiceros no los dejen vivos. Así, mi Padre bendito, nunca más será presa de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así, mi Padre bendito, cumpliéndose en este tu Hijo, tu bendita palabra en Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si comiesen a tomarse algo mortífero, no les hará mal. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así como Padre bendito, nunca habrá plagas, ni peste, ni malestar, ni enfermedades, ni internas ni externas. Nunca habrá cáncer, nunca habrá tumores, nunca habrá quistes, nunca habrá adicciones a ninguna sustancia química, porque tú lo haces libre de toda cadena, de todo yugo y de todo azote del diablo ahora, bendito Rey. Arribara biroba, kibara bisa, shabira bikoni, omboro mokodivo, roboro barabakandara, kivera basiba, robara bashara bakariba, romara makidoko tokolivo, roborondoro mosi, shabara bakadiva, rabaribo sarakitaba, kodoborobo, ramashilo, karaba shimbali, irrivirianda, indirimikioto, kodobaraba, rabashibaraba, kodora, ramashiva, cóndoro, tú empiezas, tú lo terminas y lo perfeccionas. Así mismo, Padre bendito, cuídala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Nunca más habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades, nunca habrá cánceres, nunca habrá tumores, nunca habrá quistes. Y así mismo, Padre bendito, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas, y nunca le faltará empleo, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos, nunca cesará la harina ni el aceite, nunca le faltará ropa, calzado, ni techo ni vivienda, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, venga a tu reino y extiende tu mano poderosa sobre ella y abre las ventanas de los cielos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.